de comunicación e de xornalismo. Quedalle moito por escribir. Isto é a terceira pata de un triángulo de libros nos que conta esta súa experiencia no Camiño de Santiago, que, como saben, ahora está, en fin, Santiago é un referente mundial e internacional como fin dos diferentes camiños que pode facer ao longo da vida, os diferentes camiños que chegan a Santiago por diferentes sitios e conductos, pero logo tamén ten outro libro sobre a súa outra experiencia solidaria e vital, que é Diálogos 3S, e outro sobre interinidades de vida e de sonos, que tamén é a súa experiencia e faceta como médico en África, en distintos países de África, e que ten a necesidade de contar para que todos podamos aprender algo da súa experiencia e da súa sabiduría. Vamos a facer unha presentación non típica, sino contará un pouco o contido desta última aportación da súa silla de 3 pés editoriais, Camino de Caminos, e logo manteremos un diálogo no que poden vostedes participar sobre as diferentes cuestións que plantexa neste libro da súa experiencia e do seu conocimento de como nace o camiño e as diferentes facetas e diferentes momentos que el fixo algunha etapa ou varios camiños, e poderemos intercambiar un diálogo, porque eso estamos na casa dos xornalistas e a comunicación é sempre entre dous ou máis. E como aquí estamos os amigos de Miguel, pois, cando queiras, contanos cal é o contido básico deste Camino de Caminos teu, que esperemos que teña un longo recorrido. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por el acogimiento que me habéis dado, las facilidades para poder estar aquí hoy con vosotros, y en segundo lugar, pues ya acabo de presentar este camino, estoy orgulloso y contento de que esté aquí mis amigos que están presentes en la presentación, pero sobre todo la persona que hizo el primer Camino de Santiago conmigo, José María Correcto, que está aquí, lo hicimos con los niños, ¿te acuerdas, José María? Fue mi primera experiencia en el Camino de Santiago, y ahí empezamos a coger la afición al Camino de Santiago, desde que llegamos con los meses esforzados, ¿te acuerdas? A Santiago fue el camino. Bueno, en resumen, el libro, El Camino de Caminos, no es una guía del Camino de Santiago al uso, de hecho no es una guía por etapas, sino más bien es una descripción de lo que es el Camino de Santiago, los fundamentos históricos, sus bases de leyenda y sus mezclas de antiquidad, espiritualidad y sobre todo la experiencia de lo que hace cada uno. En este libro, en la primera parte, se habla de Santiago de Apóstol, los referentes que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Después se habla de la leyenda de cuando vino a España a predicar y las vías que utilizó para llegar a Galicia. Entonces, las tres principales vías que se citan es la que viene de Cartagena, la que viene por Tarragona y también la que viene de la vía marítima que llega a Galicia, a Finisterre, después a Barón. Entonces, esa es la primera parte en la cual se basa eso. Después, la muerte del apóstol Santiago, los discípulos se traen a Padrón y negocian con la reina Lupa para poder entrar a un lugar aquí en Galicia. Y tras diferentes episodios, digamos, de leyenda en la cual la reina Lupa impide que lo entierren en Galicia, los engaña, los manda a Finisterre, pues al final consiguen enterrarlo en lo que se denomina Pico Sacro, y ahí después aparecerá el apóstol y se va a desarrollar la aparición del cuerpo del apóstol, va a desarrollar todo lo que es la leyenda del Camino de Santiago, que es el Camino de Santiago. Un camino difusor de cultura, difusor de experiencias, difusor de religiosidad, de intercambios económicos, un camino que tiene sus pros y sus contras, porque también existieron falsos peregrinos que trataron de
románico como del arte mudéjar y del gótico, que se aprovecha pues, las entidades y sobre todo las comunidades religiosas, los benedictinos sobre todo, y la Orden de Cluny, que son los que van a proponer esa difusión cultural importante. Es una fusión, por lo tanto, de una cultura románica al inicio del camino, para cuando estamos llegando a Galicia, encontrarnos con una difusión de cultura arquitectónica de la luz, del gótico, y que nos va a indicar pues eso, una claridad y una luminosidad de la espiritualidad y de que el peregrino está llegando a conseguir la finalidad de sus etapas. Pero este camino que ti nos contas neste libro é un resumen de todo o que fixeche. Que destacarías ti máis un pouco de o que teñen que facer os camiñantes cando abordan o camino o fundamental, o francés, non? Sí. Cal sería para ti as referencias máis interesantes do camiño francés que ti abordas no libro? Pues las referencias más importantes del camino francés, que a mí, bueno, es que me encanta el arte y después yo lo enfoqué desde el punto de vista del arte, de las grietas arquitectónicas que encontramos, por la historia y la difusión cultural. El camino, no solamente el francés, el camino lo empezamos cada uno a salir de nuestra casa, es decir, que hay millones de caminos, pero bueno, la ruta principal es la que va a venir desde Roncesvalles y que va a configurar pues, también una difusión pues, del arte, del saber de la Edad Media de los distintos países europeos. Nos va a haber un intercambio de arte entre España, la península ibérica y el resto de los países europeos, como es el caso del modillón de Lóbulos, que aparece en muchos edificios del Camino de Santiago, ¿no? Que son unos resaltes que hay en los relieves que sostienen los tejados y que es típico en España y lo hemos exportado al resto de Europa, tal como nosotros asumimos el arte gótico que proviene del sur de Francia, lo traemos para aquí, para España. Después hay un intercambio de conocimientos a nivel de la medicina, obtenemos la medicina europea, más los conocimientos nuestros del judaísmo y de la medicina árabe, lo cual va a concluir una cultura médica importante y una difusión de los avances médicos para la Edad Media súper interesantes. En cuanto a un peregrino normal de los tiempos actuales, pues, no solamente es hacer una etapa por eso mismo o por deporte, es más bien no llegar a la meta en menos días que otros, no. Pero yo creo que el camino tiene que ser un espacio de reflexión, es decir, de caminar, de apreciar el paisaje, los distintos paisajes que nos va a ofrecer ese camino, y en esos distintos paisajes vas a hacer un intercambio cultural y vas a conocer gente nueva, un intercambio cultural con otra gente del resto de Europa, y ese intercambio nos va a ayudar que en los momentos de reposo pues que esas experiencias nos hagan pensar y poder cambiar en nuestra mentalidad. La finalidad del camino es volver a resurgir, a nacer, y eso espero que es la esencia de sí del camino, sea del francés, del primitivo, de cualquier tipo de camino que nos traiga a Santiago. Como médico, cal é a aportación que fai o camiño á saúde física, falabas agora da mental e espiritual, Sí. máis importante, pero a física que produce o camiño? Hombre, el camino, pues, el hacer deporte y el caminar, pues aporta pues, una salud cardiovascular interesante, ¿no? Sí. Y entonces, pues, el caminar pues, facilita eso de mejorar la salud del paciente, en el sentido de su corazón, de muchos aspectos. Y a nivel, pues, digamos, reiterar la salud física y psíquica, porque son momentos que te ayudan a estabilizarse, a eliminar cierto estrés y que te ayudan a estar en la persona y que vas viendo las cosas de otra manera distinta. Toda a documentación que aportas neste libro, a bibliografía que ti consultache, estudiache, cal son as singulares, os máis singulares para pensar que o Camiño de Santiago é un referente mundial para o espírito humano? Claro. Basándonos ya en el primer
Santiago, la primera guía de viajeros del Camino de Santiago, el Codex Calistinus, en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada están los documentos calcetenses, están los milagros del apóstol Santiago y eso pues también, si los lees detenidamente, pues te das cuenta de que tiene una esencia terrible y una influencia espiritual maravillosa en todas las personas que la tienen en esa época de la Edad Media. Si non houbera a religión católica apoiando o feito do Camino de Santiago, que pensas que pasaría? Porque outros camiños non teñen ese peso. A Igrexa non ten o mesmo peso que ten o Camiño francés, o Camiño primitivo ou a Ruta da Plata. Non teñen ese peso. Hombre, yo creo que bueno, el factor de la leyenda de Santiago, ¿no? Pues que contribuyó a esa difusión importante europea hacia nuestra península, pero hubo intentos de eliminar el camino. De hecho los protestantes intentaron, pues, incluso mofaron de los peregrinos e intentaron eliminar el camino. También en tiempos de la Inquisición el camino cayó en declive, pero se volvió a revitalizar, porque el hombre siempre necesita tener un punto de mira superior, el dar una razón espiritual a su modo de vivir, el dar sentido a su vida, y el sentido a su vida pues es tener la creencia de que hay un ser superior y que él nos va a ayudar en nuestro camino de vida. Cales serían os protagonistas máis importantes que tuvo o Camiño de Santiago a teu xuicio ao longo da historia? Porque hai películas, hai documentais, hai libros. O teu non é unha novedade, hai libros do Camiño, varios e variados, e de diferentes nacionalidades. Como che dixen, estive antes con ele e coa súa muller Ana. Eu conocí a Ana Char. Ana Char era unha fisioterapeuta brasileña que lle recomendou a Cyril MacLean que fixera o Camiño en un momento da súa vida. E Ana Char ten un libro editado moito antes de Paulo Coelho e de outros que están expostos nas librerías de Santiago e de outros lugares, antes que se chama O meu camiño real. E ela fala só da mellora vital que lle produxo facer o Camiño de Santiago. E era o que lle recomendou a un momento de certa crise a Cyril MacLean para que fixera o Camiño de Santiago. Logo pasaron outras cousas ao longo do camiño, ela quería facelo anónimamente, non podo, porque claro, era ben coñecida, non? E logo houve outros, de Güey, a película dos galegos americanos, Charlie Sheen e seu pai, etc., a outras aportacións, non? Entón, que crees ti cales son as máis, cales son os referentes? Na literatura, porque este é un libro de literatura, de pensamento, é unha guía básica, digamos, do teu camiño e do teu conocimiento sobre o camiño para aportalo aos demais. Bueno, yo creo que si queremos, a nivel de literatura, tenemos la literatura de novelesca, del camino, películas sobre el camino que aportan su punto de vista particular y su visión particular del camino. Pero yo creo que lo que hay que agradecer al camino es la promoción que se dio ya en la Edad Media, cuando se realiza el descubrimiento a través de la Iglesia. Los grandes obispos que tenemos aquí, como Teodomiro, Ramírez, pues toda esta gente, contribuyó a convertir Santiago, lo que es hoy en día, una capital mundial de cultura, de llamamiento para realizar ese camino de Santiago. Como autores, a mí el que más me ha convencido es La Carra, que tiene varios volúmenes sobre, bueno, de los primeros en España en tratar toda la dinámica, todos los aspectos del Camino de Santiago. Y cuando hablo de novelista, pues saben que es un metador de Paulo Coelho, que dijo que había hecho el camino y no
no lo había hecho, tiene 3 o 4 Algunas etapas. en algunas etapas, comía muy bien aquí en Galicia y publicó el libro y bueno, pues, vendió millones de libros, de ejemplares. Pero si somos serios, tenemos que recurrir a los aspectos históricos y del siglo XX la Carra es el mejor tratado que hay sobre el Camino de Santiago y después pues, todos los libros que hay en la Edad Media sobre diferentes aspectos del Camino de Santiago. No me quiero fijar en autores modernos, porque cada uno tiene su punto de vista, pero en todo está pasando lo mismo. Es decir, ese camino y encontrar sus diferentes aspectos culturales. Estamos abertos a la intervención de ustedes tamén, encantados, Non sei se que cando queiran, nos damos a palabra e non monopolizamos desde a mesa. Outra cousa, Miguel, que foi o que máis, mellor dito, cal sería para ti a refundación que deberíamos facer dende ese punto de vista humano espiritual do camiño para mellorar a súa trascendencia? Eu me refiro ao seguinte, hai pouco, non sei se viron ustedes, en Santiago, visitómonos un abade xaponés. Un abade xaponés, aquí hai un hermanamento do Camiño de Santiago co Camiño a Kumano. Pero o Camiño a Kumano é como de aquí a Fisterra, digamos. En la parte sur-occidental de Xapón, pois é, non sei, o camiño de 5 etapas, se fai en unha semana, non? Pero eles proponen facer un camiño e hermanar os camiños de Santiago con o que se chama Comodoro 3060, que é un camiño que recorre 1000 e pico kilómetros, parecido ao noso Camiño de Santiago, e que acaba nun templo máis grande que hai no sur de Xapón e no lago máis grande que hai en Xapón, que é no sur, na zona de Kyoto, recordo todo ese estado, non? E entón, eles só buscan camiñar ca súa espiritualidade vendo o noso patrimonio, en fin, os nosos bens culturais, a nosa gastronomía eficaz, aunque eles son especiais para comer. Entón, como debíamos refundar, igual que presentamos aquí hai pouco, en este mesmo Centro Internacional de Prensa, un libro que son unhas aportacións para refundar Santiago, Compostela no desexo. E participaron escritos por varios aportacións de varios coñecidos composteláns, economista, filósofo, dos arquitectos, etc. Cal sería a túa aportación, digamos, que consideras que podería axudar a refundar o camiño para desafastalo do mercantilismo, en fin, o peregrinaxe para facer deporte, festa e divertimento? Yo creo que eso tendríamos que hacer una reunión internacional o un congreso internacional al respecto. Ben proposto. Eso sería lo primero que habría que hacer. Y después lo que es, sin lugar a dudas, que está tomando mucho auge el peregrinaje de gente de Oriente, aquí que lo hace por el Camino de Santiago, y es buscando otro aspecto espiritual, o digamos una fusión de la espiritualidad oriental con la espiritualidad cristiana. Y creo que eso sería de tratar entre las diferentes culturas para conseguir esa unión de cada uno con sus creencias, pero que la esencia espiritual del camino y esa fusión oriental y tanto cristiana, pues que sea la misma, es decir, el conseguir el bienestar del ser humano y sobre todo el encontrarse cada uno consigo mismo, con los demás y sobre todo con el cosmos, con todo aquello que nos rodea, saber apreciar todo eso. Fernando, espera que te traigo es cántabro, tengo que cambiar al castellano. Vale. Sí, la pregunta. Pero no está entendido. Sí, sí,
Sí, sí. Vale, se escucha bien. Venga. Después de los estudios que usted ha hecho sobre el camino, usted no cree que en un origen el camino ya estaba trazado y estaba hecho. Es decir, la humanidad siempre ha ido superponiendo culturas. En un principio, este camino no estaba trazado por ese interés de seguir y buscar que había un poquito más allá, donde se pone el sol, de ahí viene el Finisterre, y que la Iglesia Católica, o la Iglesia Cristiana, a través de sus monjes, pusieron en marcha, digamos, aprovechándose de un camino ya que estaba totalmente trazado. Y ese marchamo de cristiandad, la pregunta que hago es si no le estamos perdiendo. Perdiendo, sí. Vamos a ver, sí, estoy de acuerdo con usted en el sentido de que efectivamente el trazado se corresponde con diversos estudios de caminos asociados, se corresponde con trayectos y caminos tanto de vías romanas como de los celtas, sobre todo buscando siguiendo la vía láctea. Eso sin lugar a dudas. Y su sella, es decir, el más arriba del camino, era buscando un más allá, hasta que llegó a Finisterre y veía que a partir de ahí no se podía seguir. Y que se está perdiendo el camino de Santiago. Yo creo que es revalorizar lo de nuestros antecesores y, como en todos los tiempos, todas las culturas, unas se superponen sobre otras y es una continuidad del antes y para seguir el ahora. No sé si he respondido lo que quería más o menos, pero es decir, sí, existe estudios que reflejan claramente que se han utilizado también los celtas, vías romanas y, claro, todo eso pues, contribuyó a la difusión del camino. Y el seguimiento de la vía láctea, que ya no era solamente de los cristianos, sino de las culturas anteriores, pues que contribuyó a que todo esto se pudiese continuar y crear. Para animar a facer o camiño, pregunta. Non sei. A través de su experiencia escribirlo, quisiera preguntarle, ¿usted detecta, como los españoles, usted detecta en los últimos É de palas de rei, para la Que galego. usted detecta en los últimos tiempos que, digamos, la corriente lúdica, porque el camino de Santiago está negrando o está produciéndose una rebaixa, digamos, en la su experiencia, por el personal, por el camino. Entonces, a veces, esa aura de espiritualidad, digamos, espiritualidad que puede hacer el camino, está decayendo realmente. Es decir, a progresión de decadencia, vamos a preguntar, vamos, antinonia, es real. Sí, vamos, yo hago muchas etapas, bueno, ahora no caminando, voy a ver lugares que me interesan, a hacer estudios que me interesan y también convivo con gente en el camino, con personajes del camino. Efectivamente, la decadencia espiritual se está manifestando, ¿no? Igual que la corriente laicista, no solamente en el Camino de Santiago, sino la sociedad en general, en una corriente laicista en la cual estamos dejando nuestras creencias y nuestra espiritualidad a un lado y el camino se ha convertido realmente en un espacio lúdico y en un espacio también de negocio. Es decir, ya lo había de las medias, se hacía negocio, había tráfico de reliquias de conchas, de falsificación de conchas, pero actualmente, ¿en qué hemos cambiado? Es decir, el cambio, quizá habría más fe en la Edad Media y se peregrinaba con un sentido más religioso que actualmente. Actualmente hacer el camino pues es una propuesta de nuestras vacaciones, de nuestro tiempo libre, de nuestro ocio, pero el 90% de la gente, yo diría, que por lo que veo y hablo con él, con los diferentes peregrinos, lo hacen por conseguir una meta, pero sin un fin espiritual, sin un fin
humanista, nada más que quemar etapas, comer bien, terminar en Santiago lo más pronto posible, pero el camino no pasa, es decir, ellos pasan por el camino, pero el camino no pasa solo con ellos. Se pasan etapas que hay cosas que ver muy interesantes, que forman parte de nuestra cultura y que no se aprecian. Y pues, también hay peligros en el camino, ¿no? Como había en la Edad Media, los rayoceros, los borroneros, actualmente pues, en Albergues, yo lo he vivido con una excursión de internos de una prisión y nos han robado en esa etapa. Es decir, no los internos de la prisión, sino un extranjero que venía, y esto fue en Fromista, y la Secretaría de la Guardia Civil, pero lo cagaron, y lo volvieron todo, pero sufrimos, es decir, los encarcelados, los prisioneros, fueron sujetos, y nosotros, los acompañantes, sujetos de terror, y es un símil parecido a la Edad Media. Es decir, lo que había, el mercantilismo que hay en los santuarios, el mercantilismo que hay en los albergues, el cambiar las flechas que hay en el camino para que vayas a tal albergue en vez del otro, eso sigue manteniendo. Por lo tanto, hay mucho más de lúdico actualmente en el camino, hay mucho más de espiritualidad. ¿Quién encuentra la espiritualidad? Pues aquel que va haciendo las etapas solo o en compañía y que aprovecha el camino para retomar su vida, su pensamiento y tratar de cambiar. Fíjate. Hablando sobre esto que comentabas, mi marido y yo, con Carlos, hicimos el camino de Santiago del Verano Chacobeo en 2010. Hicimos un camino pequeño, salimos desde Sarria hasta Santiago de Compostela, y la verdad que para nosotros, especialmente para mí, fue un camino espiritual, un camino de encontrarte contigo mismo. Yo no sentí realmente que fuese lúdico, porque nos encontramos, o sea, lúdico sí, porque tú también compartes las experiencias con otra gente a medida que vas haciendo los kilómetros y te quedas por la noche en los albergues, pero realmente nosotros compartimos experiencias con gente que vino de Suiza, que venía de Inglaterra, que venía de Italia, venía de Alemania, venía de Estados Unidos y bueno, y españoles. Entonces, en el grupo que nosotros estuvimos, sí que sentimos encontrarnos a nosotros mismos, esa calma, la alegría, caminar mientras hacíamos los kilómetros y nos decían buen camino y nos adelantaban, porque nos adelantaban, entre comillas, porque estábamos cansados y estábamos reposados. Para mí también Santiago sí es un punto de espiritualidad para la gente que hace el camino, o para la mayoría de la gente que hace el camino o que lo hemos hecho. A mí me gustaría retomar y hacerlo desde el inicio, pero a mí sí que me parece que es un camino hermoso, en donde la gente que vamos con ese lado de espiritualidad, de encontrarnos con nosotros mismos, de no sé, yo soy católica y por el hecho de no sé, de decir, mira, hago este camino porque necesito ofrecer esto para que tal vez Dios ya me ayude. Pero había gente que no era cristiana. Justamente nos encontramos con gente, sí, de China también, inclusive, que pintaba. Pero había espiritualidad. Aparte de que a veces no podíamos comunicarnos, pero el hecho de compartir contigo con esa persona, porque sé, un pedazo de pan o una bebida, la gente en esa época sí que nos hemos sentido, no sé, con ese grado de espiritualidad, ¿sabes? Diferente. Entras con una visión de encontrarte a ti mismo y realmente cuando nosotros hemos tenido, ya hemos llegado a Santiago y todo, hemos tenido renovados. A mí me parece que el camino es fantástico, que la gente que lo hace y lo hace con nosotros para buscar a nosotros mismos, pues, Gracias, Carmen, por tu aportación. Yo solamente te puedo decir una cosa, que el camino lo debemos de tomar, a la gente que va, debe de pensar que no es lo que se lleva en los bolsillos, es decir, los títulos ni el dinero, sino lo importante del camino, porque al final del camino lo que tienes que mirar es tu humildad
y lo que has dado a los demás, tu bondad hacia los demás. Ese saber compartir, y eso es la espiritualidad en sí del camino, humildad, compartir. Y eso es lo que deja huella en los peregrinos. Cando estudiaste Medicina en Santiago, conociche algún peregrino verdadero, ¿no? Sí, ¿Qué diferencia hay entre aquellos peregrinos y los que compartiche con eles o camino, as etapas ou cando fixeche o camino? E que contas a esa experiencia no teu vida? Vamos a ver, en cuanto yo hice una promoción en medicina sobre el año 82 y que han pasado años, ¿no? Conocí a personajes típicos del camino, y aquí algunos peregrinos, y aún después de la carrera me vine muchas veces a Santiago, compartí momentos con zapatones, son un personaje que tenéis por aquí, muy conocido, que curiosamente... Sencillamente, es decir, Zapatones era o peregrino de otras cosas, mercantilista de la Rúa do Franco, que de la calle dos Vinos, pero no, es decir, peregrino sin camino, le llamaban peregrino sin camino, ¿no? Curiosamente. Es decir, ese es el aspecto de la peregrinación folclórica, ¿no? El aspecto folclórico de la peregrinación. Pero yo creo que en estos años, desde el año 82 a la actualidad, he comprobado que el camino ha cambiado totalmente, el tipo de peregrino también, totalmente. Yo lo veo ahora como un estadio de competitividad, de llegar a los sitios, pero sin profundizar en lo que hay. Y claro, se ha implementado el peregrinaje a Compostela, que es una maravilla que nuestra ciudad se pueda desarrollar culturalmente y económicamente en todos estos aspectos que aporta el peregrinaje. Pero creo que en sí la esencia de ese 10 o 15% de la gente que hace el peregrino con un sentido religioso y espiritual se sigue manteniendo. El resto quizás se está incrementando mucho más de lo de ello. Siguiendo con su respuesta, ¿usted no cree que este cambio, toda la sociedad cambia? Todos nosotros hemos cambiado desde el año 80 para acá. ¿Usted no cree, y lo digo por si hubiera algún representante de la Iglesia Católica aquí, ¿usted no cree que la Iglesia Católica está poniendo muy poco de su parte cuando al llegar los peregrinos a Santiago, por ejemplo, un ejemplo, ya no digo las iglesias que se encuentran por el camino, cuando llegan los peregrinos a Santiago a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, todas las iglesias de Santiago estén cerradas? Es decir, Diga. a ver, es una queja positiva en el sentido de que esa parte de peregrinos que vienen motivados por sus ideas cristianas, lleguen aquí, que pueden empaparse en cada esquina de Santiago de este cristianismo antiguo y se encuentra todo cerrado. Pregunto si la Iglesia Católica, el arzobispado, quien tenga que ser, no está poniendo muy poco de su parte. Bueno, yo no puedo criticar mucho lo de la Iglesia, no criticar ni ver desde el punto de vista de la Iglesia. Aquí tenemos al padre Enrique Vista, franciscano, y ha contestado un poquito la pregunta y en alguna aportación. Bueno, en primer lugar, dice sea un representante de la Iglesia Católica. Creo que somos todos menos los bautizados. Hay uno que no está bautizado. Todos estamos bautizados, Pues padre. todos somos iglesia, o sea, es decir, y en cuanto, no sé, cada uno puede exponer un poco su experiencia del camino, concretamente en mi caso, y lo había comenzado ya el padre
Santiago como en outros sitios, eu que sei, como acontece en Andalucía, en Semana Santa, que vibren en torno al apóstol. Hay gente que no conoce la catedral. O sea, es decir, hay y ya lo que le importa a la gente pues es eso. Es decir, que no hay ni una conciencia en la ciudad de Santiago de lo que es la peregrinación. ¿Cuándo fue la peregrinación de la gente de Santiago a la catedral? Creo que hai, padre, unha distancia entre a catedral e moitos habitantes de Santiago, pero eu creo que iso pode tamén trasladarse a outros municipios do Camiño e as iglesias do Camiño, que tamén hai esa diferencia. Eu iba a rizar o rizo da pregunta anterior e da resposta súa. E preguntarle a Miguel, que é o noso protagonismo como autor de Camino de Caminos. Se pode facer o Camino de Santiago sin ter a Compostela? Sí, con tener la Compostela. Sí, claro, se puede hacer. Pero ¿cuánta gente lo hace sin querer obtener la Compostela? Porque el 100% lo quiere obtener la Compostela. ¿Por qué crees que quiere obtener la Compostela? Para tener, pues, eso, exhibir en su pared que ha hecho el Camino de Santiago. Nada más. Para justificar que ha hecho el Camino de Santiago, pero por cualquier razón. Menos la esencia así del camino. Es decir, hay un acervo de conseguir títulos, como sea. Yo soy el mejor, yo he hecho el camino en 27 días, lo he hecho tanto, he hecho tantos kilómetros, pero ¿de qué valen todos esos kilómetros si al final del camino no has obtenido nada? No has obtenido nada en tu persona, no has podido cambiar nada de ti. ¿De qué te vale el camino? Sí, venga. Sí. No sé si alguien quiere No sé si será necesitar alguna pregunta que No, a ver, sigue. Pero bueno, quería preguntar ao autor a súa opinión, pero non podía haber ningún compromiso, sobre a participación política no tema do cambio. A política no sentido máis próximo do término da Xunta de Galicia. A política que se está seguindo desde a Xunta de Galicia a respecto do camiño, cada vez son positiva e negativa. Non creo que haya ningún compromiso. Sí, no, yo creo que políticamente no me gusta manifestar, ¿no? Porque cada uno tenemos nuestras ideas. No, de declaración política. Yo creo que sea independientemente de quién gobierne la Xunta, creo que la Xunta se ha implicado bastante en la difusión del Camino de Santiago, no solamente por intereses políticos, también con eficacia. Hombre, yo creo que si haces el camino desde Francia aquí, puedes ver la distinta atención que hay a los peregrinos y la distinta implicación de los gobiernos regionales e incluso del gobierno francés en la difusión del camino. Y creo que realmente, que sea de la idea política que sea que esté gobernando nuestro país, el gallego, creo que la Xunta ha apoyado bastante el camino. Quizá a lo mejor haya tenido periodos muy importantes de una promoción especial, pero la calidad de los albergues y de la asistencia que tenemos a los peregrinos en Galicia la hay en pocos lugares, muy pocos lugares, se puede asegurar. Y esa implicación del gobierno gallego en mantener el camino y de cada día ir mejorándolo no se ve en otras regiones de todo el camino. Y yo desde Francia, que lo recorro hasta aquí, etapas andando, etapas en coche, porque me interesa ver detalles del camino. No la asistencia que hay al peregrino, la seguridad que se da al peregrino en la época del Xacobeo, no la tenemos en el resto de España, sinceramente. Es mi experiencia personal. Hombre, más a los años santos. Y después los albergues funcionan en función de la cantidad de peregrinos que hay en el camino. Entonces, pues quería también resaltar que antes al padre Lista se le olvidó decir que los franciscanos también tienen un centro de acogida en Ocebreiro, con Fray Paco, Castro Montes, el cual conozco, pues creo que están haciendo también una labor encomiable de asistencia al peregrino.
que vive, ten un sensor, vive quen se senta nos bancos. Aí non distingues e o que se senta é peregrino ou é vecino de Conso, non? Entón, a veces non hai a percepción e a actuación política e pública que teña marcado ben os obxectivos, porque se dan conta un pouco e siguen a prensa, os medios de comunicación do noso país, desbordannos as datos. Este trimestre incrementáronse as compostelanas o 12% máis que o trimestre do ano pasado. Os hotéis teñen o porcentaxe, pero non se sabe se fixeron o camiño, porcentaxe de visitantes ou de xente que utiliza os hotéis ou albergues de Santiago, pero non se sabe se son ocasionais, se son que están facendo o camiño e veñen etapa a etapa, etc. Entón, por eso hai que reflexionar constantemente para mellorar o obxectivo co que naceu e que conta moi ben Miguel no seu libro, co que naceu que permitiu manter ao longo dos séculos o noso camiño de Santiago e a ruta xacobea. Donde se pode mercar este libro? Se pode mercar en librerías religiosas, aquí en Santiago de momento non han llegado, pero bueno, generalmente en España las librerías religiosas y en Amazon tamén se pode mercar. As reflexións, a mí me gustan moito as reflexións que faz na último apartado da tua aportación do libro, non? E algunhas reflexións valen incluso para o xornalismo, non? Cando finalizas unha aprendizaxe emprende outro, a vida nos ensenya continuamente. É igual que a información. Todos os días vemos os xornais, en internet, nas redes sociais, en fin, nos diferentes medios de comunicación, e aprendemos algo. O camiño que ti te refires na tua aportación é basicamente o camiño interior. Pódese facer o camiño facendo a ruta dos faros, que agora está de moda aquí en Galicia, a ruta dos faros, ou o camiño da costa, porque falabas da peregrinatio vitae, en fin, que chega a Padrón, non? No costo. Este tamén vale. Vale, cualquier camino vale, para que puedas meditar y cambiar tu forma de ver la espiritualidad. Porque sí, lo que es el camino. El caminante debe ser un soñador. Debe de vivir con ilusión y sobre todo disfrutar del camino y encontrar su personalidad en el camino. Bueno, pues Miguel nos animou a facer o camiño, a seguir facendo o camiño. Que pasou? No, esto dentro la digamos, la versión moderna que inventó Vasco Portomeñe, ¿no? Evidentemente no responde. Hai teorías que foi Fraga, pero bueno. Hay intereses turísticos, básicamente. Porque él foi ministro de Información e Turismo. Solo que nos oculta moito que é o contexto histórico verdadeiro de como surgiu ese camino. Surgiu ese camino cara a un reino que aquí existía, lo que non se fala, era o reino galego. Por iso hai un
tanto, ou pouco, ou moito, pero bueno, Miguel. Vamos a ver, la iconografía del apóstol Santiago, esa iconografía son representaciones, hay que verlas en el contexto en el que se produce, son representaciones del siglo XII. Y el idealismo social en aquel momento de la península ibérica era impedir la invasión musulmana en España de que pudiese progresar hacia Europa. Entonces, dentro de la leyenda, y se representa al apóstol Santiago matando moros, la figura de matamoros, era porque se supone la leyenda que participó en la batalla de Clavijo, en la cual estaba el rey Camilo I, y que contribuyó a la victoria de dicha batalla. Pero bueno, eso son leyendas dentro del contexto histórico, igual que se dijeron que Carlomagno no había llegado a Santiago, eso es una leyenda. No, realmente no, son leyendas para enseñar a la gente que no tenía un acervo cultural ni los medios que tenemos ahora, pues era como contarles historias para promocionar el patriotismo y la defensa de la península y sobre todo el preservar nuestra fe y nuestra religión. Yo creo que debemos ver esas cosas desde este punto de vista contextual y que hubo mujeres peregrinas, desde luego que hubo muchas mujeres peregrinas, igual que hubo otras mujeres en el camino que, aparte de ser peregrinas, tenían otras funciones, ¿no? Dentro del contexto que rodea el camino. Pero la iconografía del apóstol, sobre todo es la que representa al apóstol, es el apóstol como peregrino, el apóstol sedente y el apóstol de Matamoros, que participó en la batalla de Clavijo. Y que actualmente, por motivos políticos, se está eliminando en casi todas las, es una pena, está eliminando en todas las iglesias de nuestra nación esa figura de Matamoros, la están intentando ocultar con flores, en muchos sitios incluso les ponen mantas o un murito por delante para que no se vea. Pero bueno, si es una leyenda, no es un contexto real, pues no se puede tampoco tapar nuestra cultura, nuestras ideas. Es de un contexto de la Edad Media trasladado al siglo XX y que en el siglo XX ya no se da. Es decir, que lo que queda hay que preservarlo. Sobre esa idea que acaba de exponer este chico, este amigo, que para mí no es baladí de todo lo que acaba de decir, yo quisiera profundizar en algo que me parece. Yo observo que por la vía, digamos, institucional, no se produce mucha información, precisamente ese sentido. El sentido historiográfico. Es decir, tendría que haber, en mi misma opinión, más participación de teóricos en el tema en aspectos informativos. El año pasado, hubo algún simposio, alguna cosa que yo asistí, porque el tema que me interesa bastante, a título puramente individual, no tengo ninguna vinculación de ningún tipo, nada más que estudioso del tema. Y esto de menos existe. Yo creo que por ahí pasa un poco la administración gallega. Todo lo que dice el chico, que es amigo, creo que no es baladí del todo. La necesidad de profundizar en ese tipo de estudios, yo creo que se siente específicamente bastante. Vamos a ver. No, claro, está muy bien la reflexión, pero creo que ahora, en el contexto del siglo XXI, tenemos una serie de organizaciones que son las asociaciones jacobeas, las asociaciones de Camino de Santiago. Tenemos una magnífica biblioteca de Camino de Santiago, el Carrión de los Condes, en la cual se puede profundizar, investigar, y todas estas asociaciones, pues eso, tratan de eliminar esos aspectos históricos. Y ahí hay una pequeña lucha también con la Iglesia en determinadas, digamos, archidiócesis, en el sentido de que quieren tapar eso por motivos políticos. Y la iconografía del apóstol Matamoros es por motivos políticos, no por otro. Si no tiene ninguna importancia, pues eso es una cosa que ha pasado, hubo una leyenda y se acabó, nada más. Pero hay que preservar, porque el arte también merece conservarse. Y no hay que deteriorar ni el autor, ni lo que está representando, y no olvidarnos del contexto en el que se produce. Alguna pregunta máis para ir finalizando, si vos parece? Miguel, en que estás traballando no seguinte libro do Camiño?
Pues estoy haciendo la segunda parte de este libro, El Camino de Caminos. Estoy ahora en la segunda parte. Vais a centrar máis no teu aspecto profesional médico? No, Ou vas a seguir sobre... incidindo na humanidade, na espiritualidade do camiño? Sí, va a ser más bien un libro, ya va a llevar una parte que se llama Reflexiones Peregrinas, que lo tengo más o menos finalizado. Eso pode ter doble lectura. Sí. Y ahora estoy terminando la parte de arte, sobre todo arte que no viene en los libros de texto ni de libros habituales de las vías del Camino de Santiago. Pequeños detalles que se encuentran en los diferentes templos del Camino de Santiago y sobre todo en edificaciones que tampoco se ponen mucho al turismo ni al peregrino. Y es lo que quiero revelar en este camino. Supongo que para el mes de julio, septiembre, más o menos, por ahí estará el libro ya para presentar. Collemos a indicación do amigo sobre a necesidade de simposio. Vamos a propoñer algún sobre o tema, sobre, como decía Miguel, reflexións peregrinas e xornalismo, porque tamén é un apartado. Isto é un libro que escribe un peregrino, que é humanista, que é médico, que está preocupado pola cultura, pero logo ten que ter unha plasmación nos medios de comunicación e divulgado. E entón, sobre iso, que nós vamos en ese camiño, por eso gracias Miguel pola tua aportación, por eso esta proposta de presentación do seu libro, faremos, en fin, un traballo para facer un evento ou un foro nese sentido. Gracias a todos e remato ca última reflexión que fai este Camino de Caminos Miguel de Arriba na páxina final. Sé un soñador de vida, vive con ilusión, sonríe al futuro y disfruta del camino. Moitas gracias por asistir a esta presentación no Centro Internacional de Prensa e moi boas gracias.